¿Anterior o posterior? Anterior. Se divide en lóbulos, recordarán también por anatomía, el lóbulo frontal, el piriforme, el parietal, el temporal y el occipital. En el caso del frontal, está muy relacionado con el movimiento, ¿por qué? Porque tenemos ahí especialmente una zona muy marcada, recordarán también por anatomía el área 4 de Brodmann, ¿sí? Que está relacionada con las destrezas motoras. Entonces, está relacionada con los movimientos voluntarios, pero también está relacionada con procesar información relacionada a la cognición, la memoria a largo plazo, el procesamiento de emociones, el aprendizaje, las habilidades, todo pasa por el lóbulo frontal. Por ejemplo, ahorita que están escribiendo, que están escuchando, el lóbulo frontal está ahí secretando neurotransmisores, glutamato, ¿no? Para poder entender la clase y poder prestar atención. Luego tenemos el piriforme. En el caso del piriforme, procesa señales que provienen desde el sistema de la olfacción, muy desarrollado, por ejemplo, en caninos, ¿no? Todas las señales olfativas llegan y se procesan en ese lóbulo. Luego tenemos el parietal, que se va a encargar de procesar señales relacionadas a estímulos, por ejemplo, sobre dolor, sobre el tacto, sobre la presión, sobre temperatura, incluso en algunos casos, en algunas especies. Y luego pasamos a lo que vendría a ser el lóbulo temporal, que por su ubicación anatómica ustedes saben que está muy cerca de lo que vendría a ser el oído. Entonces recibe principalmente señales auditivas. Ahora, en algunas especies, ¿sí? En algunas especies se ha visto que incluso puede procesar señales relacionadas al dolor, al tacto, a la presión. ¿Y eso por qué? Porque está cerca al lóbulo parietal, ¿no? Entonces comparte ciertas funciones en cuanto al procesamiento de dichas señales. Y por último tenemos al occipital. Es el que va a encontrar más en caudal, ¿no? En posterior, y se va a encargar de procesar información proveniente de señales ópticas, ¿sí? A través del sentido de la vista, estas señales van a llegar al lóbulo occipital para procesarse y dar una respuesta. ¿Okay? Ahora, este gráfico de aquí se denomina homúnculo. ¿Qué significa hombre pequeño? Está muy bien estudiado en la medicina humana. De hecho, ustedes saben que ellos tienen una rama, que es la psiquiatría, donde ellos esto lo ven al derecho y al revés. Y este ejemplo nos muestra un hombre, ¿no? La cara un poco deformada, muy grande, y esto se debe a que nos muestra que hay ciertas partes del organismo, en este caso del ser humano, que necesitan de un mayor control motor. Lastimosamente, en la medicina veterinaria no contamos, digamos, mucho con este tipo de estudio, pero sí podemos traspolar. Por ejemplo, en el caso de los perros, ¿qué pondrían en este lugar? En vez de la cara aquí del... Podría ser el hocico, podría ser la nariz. Acuérdense que tienen la olfacción bien desarrollada, la lengua, la audición, ¿no? Nosotros podríamos ubicarlo aquí. Ahora, ¿pondrían también, por ejemplo, la mano como en el ser humano? Miembros superiores. No. Miembros superiores sería. Sería que no. ¿Por qué? Porque en el caso de los primates, dentro de lo que está el ser humano, nosotros sí necesitamos para poder tomar las cosas, ¿no? Ellos no. Entonces, en ellos está mucho más desarrollado lo que vendría a ser la parte también del rostro, pero haciendo hincapié en ciertas zonas como lo que vendría a ser la nariz, ¿no? Para el olfato, la audición y también la lengua. Justamente es importante para el jardín. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en la corteza cerebral
les he colocado este cuadrito, le envié a las delegadas, les he enviado esta diapositiva, que es la misma que tienen ustedes en Canva, solamente que le he agregado algunos cuadritos que encontré de una charla a la que asistí y creo que les puede servir, ¿no? En este caso, se las envié para que las repartan, obviamente, para que se las distribuyan. ¿Qué nos dice la corteza cerebral? Que es un lugar donde se va a dar integración sensitiva, sensorial, porque están llegando referencias, lo cual permite que pueda haber una interpretación del entorno. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando llega un perro a una veterinaria nueva, es un entorno nuevo, ¿sí? Para él es algo nuevo, entonces comienza a interpretar. Entra, sube otra vez su dueño, ¿y qué va a hacer ese perrito? Va a comenzar a mirar, va a comenzar, tal vez se quede un poco paralizado, va a mirar el entorno, va a comenzar a olfatear, tal vez comienza a caminar. Entonces todas esas señales se van a integrar ¿dónde? En la corteza cerebral. Movimiento voluntario, control motor consciente. También es lo que le va a permitir que pueda quedarse quieto o bien, como sabemos que hay perros con diferentes caracteres, algunos van a comenzar a recorrer, ¿no? Sin ningún problema, para ver justamente ese entorno. Aprendizaje y memoria, adaptación y conducta, que también está muy relacionada con el comportamiento, interacción social y ambiental. Vamos al mismo ejemplo. El perrito que llega a la veterinaria, algunos, y seguramente algunos de ustedes que ya trabajan en la veterinaria, saben que algunos van a estar ladrando, otros van a estar tal vez gruñendo, pero hay otros que tal vez están comiendo la cola, ¿no? Entonces, va a depender de cómo interpreta ese entorno que lo está rodeando, ese nuevo entorno que lo está rodeando, ¿sí? Y lógicamente va a haber una percepción consciente, que es justamente lo que ya también me preguntaron, lo que va a dar pie a que haya respuestas complejas, que comience a saltar, o que se vuelva arisco, gruña y se va a esconder y se quede escondido en algún lado, debajo de algún asiento, qué sé yo. ¿Y tiene un valor clínico? Sí, porque nos permite dar un diagnóstico neurológico, que obviamente no lo vamos a ver aquí, porque estamos hablando de fisiología. Pero ustedes van a aprender en la carrera, en el curso, que entender lo que está ocurriendo con la corteza cerebral da pie a que podamos dar el diagnóstico de muchas enfermedades. Pero eso ya ustedes paso a paso lo van a ir conociendo. Ahora, tálamo. En el caso del tálamo, también es un centro integrador muy importante, es un centro de relevo de aferencias que están llegando de diferentes sentidos, de la vista, del gusto, del tacto, de la presión, de la audición, pero no de la olfacción. Todos los sentidos menos olfato. El olfato no pasa por el tálamo. ¿Por qué? Porque pasa directamente a lo que vendría a ser el ribencéfalo. Ahí se procesa la información a nivel de lo que vendría a ser el lóbulo piriforme. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta ello de que todos los sentidos excepto el olfato. Entonces es un centro de relevo muy importante, se va a procesar la información, es un centro integrador y que además se caracteriza, recordamos nosotros por histología, los que ya han llevado, o por anatomía, si es que lo ven ahí, que hay un tálamo dorsal y un tálamo ventral. En el caso del tálamo dorsal, es el que nos va a encargar de transmitirles todas esas aferencias, esas señales que están llegando. Mientras que el tálamo ventral, que se encuentra casi rodeando al tálamo dorsal, tiene neuronas de tipo GABAérgicas, es decir, van a liberar GABA, que es un neurotransmisor excitatorio o inhibitorio. ¿Sí? Es inhibitorio. ¿Qué significa esto? Que esa inhibición va a generar que algunas señales que no son necesarias sean bloqueadas, sean eliminadas. Y solamente aquellas señales que se requieran en ese momento sean procesadas. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta eso. ¿Okay? Y siempre me gusta que tengan en cuenta estos tres últimos párrafitos que tenemos aquí, que dicen, ¿no?, que el tálamo recibe información
sensitiva de muchas áreas, es un centro de transmisión de la información sensorial al sistema límbico y al cerebro. ¿Por qué? Porque es un centro de relevo, es un centro integrador, ¿sí? Mantiene el estado mental, la atención y la vigilia. Lo que hace que un animal, mientras, no sé, vamos a suponer que está pastando, esté atento a la presunta o la posible presencia de un cazador. Peligro. ¿No? Entonces, toda esa información pasa a través del tallo. Y está implicado en las respuestas emocionales, ¿no? Si volvemos al ejemplo del perrito que lleva por primera vez a una veterinaria, que gruña, que ladre, o que mueva la cola, si es que es amigable el ambiente. ¿Okay? Muy bien. Eso es en cuanto al tálamo. ¿Qué pasa con el cerebelo? En el caso del cerebelo, también es un centro integrador que va a procesar aferencias, es decir, señales que llegan desde algunos sentidos, como por ejemplo la vista, por ejemplo la audición, ¿no? El tacto, pero también señales que llegan desde propios sectores. ¿Qué son propios sectores? Son receptores que dan cuenta de la posición del cuerpo. ¿Dónde se encuentran los propios sectores? En los músculos y en las articulaciones. ¿Sí? Propios sectores. Casi al final de la clase vamos a hablar de algunos propios sectores, ¿sí? En específico. Recordando un poco que el cerebelo se encuentra en el cerebelo posterior y tiene esta forma foliácea, que dice que se asemeja a las hojas de un árbol, ¿qué dice? De la teoría. Y se va a dividir en lóbulos, lóbulo rostral, caudal y lóbulo nodular, que contienen a los famosos núcleos cerebelares o núcleos cerebelosos, que son los que van a estar procesando esta información. Información que llega, vuelvo a repetir, desde los sentidos, sobre todo de la vista, de la audición y de los propios sectores. ¿Qué hace el cerebro? Coordina el movimiento voluntario. Y además, lo que hace es corregir aquella información que no es relevante para llevar a cabo la acción. Por ejemplo, si yo quiero ir a esa parte al final de la clase, a través de la vista, yo veo que hay una mesa, ¿no? Entonces voy aquí y voy por ese pasillo hasta el final. Eso es gracias a la coordinación que está haciendo el cerebro. ¿Qué pasa si falla? Si falla, lo que va a ocurrir es que posiblemente yo camine más o menos en zigzag y que además la mesa está ahí, yo la estoy viendo, pero no se procesa la información y yo me golpeo contra la mesa. Entonces lo que hace el cerebelo es eliminar aquellas señales que no son necesarias para que yo pueda llegar. ¿Cómo? Que yo vea la mesa, que yo pueda caminar de manera coordinada. Cuando se pierde eso, cuando falla, y en la medicina veterinaria suele presentarse, ¿sí? Hablamos de ataxia cerebelar o cerebelosa. La ataxia es una incoordinación a la hora de caminar. ¿Cómo vemos a algún paciente con ataxia? Que camina en zigzag, como dice borrachito, para que lo puedan entender, ¿no? De un lado a otro, o comienza a apoyarse en la pared, porque no puede sostenerse por sí mismo. O puede presentar dismetría. ¿Qué es dismetría? La dismetría es cuando no mide la distancia de los objetos. Entonces, si no le falló el cerebelo una lesión, comienza a caminar y se golpea contra la mesa. No mide bien la distancia. Entonces, ataxia y dismetría. Entonces pierde la coordinación. Coordinación que permite también que pueda haber un balance del cuerpo, que pueda mantener una postura, ¿no? Los propulsores ayudan a que se pueda mantener esa postura. Lógicamente con información que está llegando al cerebro y se procesa el cerebro.
¿Ok? Vamos a ver, ¿qué más tenemos para el cerebro? Acá está justamente lo que les estaba diciendo. Integración del movimiento voluntario mediante reflejos de la postura y del equilibrio del cuerpo. Eso es muy importante. Coordinación del movimiento y corrige aquellos elementos, aquellas referencias que no son necesarias. Centro integrador para los movimientos uniformes, coordinados, voluntarios, ¿no? Recibe señales desde los receptores, desde los sentidos, como ya lo hemos visto, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda haber una coordinación en el momento. Otro ejemplo, vamos a suponer que tenemos un camino recto y tenemos un perrito que tiene que ir por ese camino recto. Y mientras va caminando, aparece un árbol. Gracias al cerebelo, no se va a chocar contra ese árbol, no se va a golpear. Sino, ¿qué va a hacer? Para continuar su camino, lo va a rodear. Lo va a rodear y luego va a continuar. Eso es lo que hace el cerebelo. ¿Sí? Entonces coordina los movimientos. Y ya un poco más histológicamente, recuerden que tiene 3 capas, ¿no? Lo que debería ser la capa más interna, que es la capa granular. La capa granular recibe aferencias desde unas neuronas que tienen el nombre de células o neuronas musgosas. No sé si recuerdan, si también he llevado visto, son las musgosas. ¿Sí? Llegan esas aferencias a esta capa granular. Musgosas, de musgo. ¿Sí? Y a continuación pasa a la siguiente capa, que es la capa de las células de Purkinje. ¿Cuál es la característica de esta capa de Purkinje? Que presenta también neuronas de tipo inhibitores, o liberan neurotransmisores inhibitores, justamente para bloquear aquellas señales que no son necesarias, solamente aquellas que van a servir para que, por ejemplo, el perrito pueda seguir recto por el camino. Y luego, esas señales terminan en la capa molecular, que es la que finalmente va a procesar toda esa información para dar la respuesta que va a llegar hacia los músculos. ¿Sí? Músculos esqueléticos para poder desplazarse. Ahora tenemos otra estructura que son los ganglios basales. También recordarán por anatomía que estamos hablando de la sustancia negra, ¿no? del núcleo subtalámico, pálido, del núcleo mediado, ¿no? el putamen y el núcleo caudal. También es un centro integrador que, si bien comparte funciones no muy parecidas con el cerebelo, la diferencia es que los ganglios basales inician y planifican, organizan un poco mejor el movimiento. El cerebelo lo que hacía era corregir para que haya una buena coordinación. En cambio, los ganglios basales lo planifican. ¿Para qué? Para que el movimiento sea iniciado, sea mucho más fino. ¿Sí? Ambos contribuyen. Si bien cada uno es independiente, tienen que trabajar en conjunto. Trabajan en conjunto, ¿para qué? Para que se puedan dar movimientos finos y organizados. Ambos van a enviar señales, van a compartir señales con la corteza motora. ¿Para qué? Para poder realizar el movimiento. Ahora, otra diferencia con el cerebelo, que el cerebelo su respuesta es mucho más rápida. ¿Por qué? Porque corrige en el momento. Estoy viendo el árbol, entonces por el costado. Mientras que en el caso de los ganglios basales, la respuesta, al tener que ser un poco más organizada, más fina, entonces es algo más lento, un poquito más lento. ¿Ya? Entonces, para que tengan en cuenta esa otra diferencia. Ahora, continuando con la médula espinal, ustedes saben que va a ir por el canal espinal, la columna. Por anatomía, ustedes saben que, no sé cómo les han enseñado, ¿no? La forma de H, de mariposa, de murciélago, estudiado, en la cual en la parte central encontramos sustancia gris y rodeando la sustancia blanca. Acuérdense que tiene astas, tienen las astas dorsales a través de las cuales van a ingresar las vías aferentes. ¿Sí? Ingresan las vías aferentes. Y en las astas ventrales van a estar saliendo las vías
eferentes, es decir, las respuestas. Ojo con eso porque muchas veces se confunden a la hora de explicar algunos reflejos. Profesora, ¿puede repetir? Sí. Acuérdense que tenemos las astas dorsales a través de las cuales van a entrar las vías aferentes, sensitivas o sensoriales. Y por las astas ventrales van a salir las vías eferentes o motoras. ¿No? Ahora tenemos los tractos. ¿Qué son tractos? ¿Qué son los tractos escrotales? Son haces de fibras nerviosas que forman como si fuesen cordones. Es decir, varios axones van juntándose y forman como una especie de cordón, como si estuviesen trenzando, como si fuese una trenza. Serían varios axones que se están juntando y forman los tractos, que pueden ser ascendentes o descendentes. Si son ascendentes, se refieren a que están llevando la información de manera ascendente a través de vías aferentes. Si son descendentes, están llevando la respuesta, están llevando fibras motoras. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos tractos. Justo lo tienen aquí. Bien clarito. Tenemos el principal, que es el córtico espinal. Ese tracto córtico espinal está relacionado con la musculatura que es la que permite que se puedan dar los movimientos voluntarios. Lleva aferencias, pero también lleva respuestas eferentes para ejecutar el movimiento. Tenemos el rumbo espinal, que está relacionado con los músculos, también esqueléticos, pero principalmente los extensores y los flexores. El rubro espinal. Luego tenemos el espino cerebelar, el cual está relacionado con la propiocepción, es decir, con la posición del cuerpo. Fue lo que estuvimos hablando hace un momento. Tenemos el espinotalámico. El espinotalámico está relacionado con lo que vendría a ser la sensación de dolor, con el tacto, con la presión, incluso con la temperatura en algunos casos. ¿Sí? Este es el espinotalámico. Ahora tenemos el vestíbulo espinal, el cual está relacionado con el oído interno y el equilibrio o balance del cuerpo. No sé si ustedes han oído hablar del síndrome vestibular en perros, o han visto un perro con exacto, con la cabeza inclinada hacia el lado, que está siendo afectado, o con una otitis interna también. Entonces eso hace que pierda el equilibrio muchas veces, el balance del cuerpo, y comienza a caminar hacia el costado donde tiene el dolor, donde está el dolor. En los seres humanos hay algo que presenta, sobre todo en las mujeres, que se llama enfermedad de Meniere o laberintitis. No sé si has escuchado alguna vez. Sí, laberintitis. Que normalmente afecta a un lado y no pueden mirar, voltear la cabeza ni acostarse al lado, porque si lo hacen terminan en el suelo mareados por el mareo que les da. No tiene cura, A ver, Tiene terapias. es terapia y normalmente significa descanso. Descansar del otro lado, porque no está siendo afectado. Normalmente en 7 días ya hay una recuperación visible, pero puede volver a presentarse. ¿Por qué? Por el estrés. Y normalmente por repetir le da a la mujer. ¿Sí? Veo que varias conocen, ¿no? He escuchado porque a lo mejor alguna tía, alguna mamá, qué sé yo, ¿no? Sí, suele presentarse. Ahora, tenemos otro que es el tecto espinal. El tecto espinal está relacionado con las respuestas rápidas. Tecto espinal. Tecto espinal. Respuestas rápidas como por ejemplo huida, ¿no? Una respuesta rápida que necesita la huida de un animal, o incluso respuestas a una luz fuerte. También ahí el tecto espinal puede estar siendo, digamos, activado, ¿no? Y tenemos el retículo espinal.
que está relacionada con el movimiento de los ojos. Lo que permite que yo, que estoy aquí casi en el medio de la clase, pueda mirar de un lado y del otro lado, sin ningún problema. Y tenemos al vestíbulo espinal. Entonces tenemos aquí a los tractos. Y si ustedes han revisado ya las diapositivas, casi al final de las diapositivas hay unas 3 o 4 diapositivas donde están desarrollados los tractos y tienen nivel un poquito más. ¿Sí? Muy bien. El rubro, Sí. rubro espinal, ¿a qué estaba relacionado? Con los músculos extensores y flexores. ¿No? Aquí, bueno, nos muestra la clasificación que nosotros ya lo hemos hecho aquí en resumen. Sistema nervioso, central, periférico. Central, encéfalo, médula espinal. Algo importante, a nivel de la debería ser el encéfalo y la médula espinal es donde se procesa la información. Aquí tenemos el centro integrador de nuestros reflejos. Y en el caso del periférico, ya sabemos que se va a dividir en lo que va a ser somático y autónomo. En esta clasificación, voy a ser sincera, a mí no me gusta mucho porque creo que podría confundir. Si yo fuese estudiante, creo que me confundiría un poco. En el sentido de que me da a entender, al menos yo lo interpreto así, que las sensoriales son iguales para el autónomo y el somático, pero sí hay diferencia en los motores. Pero, o sea, la realidad es que es diferente tanto las sensitivas como las motores. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque este gráfico yo siento que puede confundir. ¿Ok? Entonces, lo vamos a dividir en somático y autónomo. Y el autónomo en simpático y parasimpático. Vamos a verlo el día de hoy. Y aquí tenemos un reflejo de lo que ya venimos viendo desde las primeras clases. Vean, nos habla de un entorno. El entorno es donde se va a producir el estímulo, que puede ser interno o externo. Interno dentro del mismo organismo o externo lo que está rodeando, su medio ambiente. Ese estímulo va a ser captado por receptores. Los receptores van a llevar la información a través de vías aferentes que van por el sistema nervioso periférico hacia un centro integrador, conformado por el sistema nervioso central. Si llega hasta la médula, si se da ese procesamiento de información solamente hasta la médula, es inconsciente. Pero si escala de manera ascendente hacia el encéfalo, la integración va a ser consciente. Ahí hay una percepción de lo que está ocurriendo. ¿Okay? Se procesa la información, sea a nivel de la médula o a nivel del encéfalo, y nuevamente a través del sistema nervioso periférico vamos a tener la salida, o sea, que lleve la respuesta, vía motora o eferente. ¿Para qué? Para poder corregir el estímulo. Entonces aquí estamos hablando prácticamente de feedback negativo. Siempre buscamos corregir el estímulo que ha iniciado un reflejo. ¿Sí? Siempre va a ser feedback negativo. En este caso sí. Acuérdense que puedes tener, y la mayoría de los feedbacks del organismo son negativos, pero también puedes encontrar, lógicamente en menor escala, positivo. Hemos visto algunos ejemplos, hay otros tantos, en endocrinos, sobre todo hay otros tantos, sobre todo en reproducción, en hembras, pero bueno, eso lo vamos a ver en su momento. Ahora, las vías aferentes, ¿no? Todo este sistema de neuronas sensitivas, sensoriales, como les había comentado, van a entrar al nivel de la médula a través del asta dorsal. Pero, previamente, tiene que pasar por un ganglio espinal, que es donde normalmente se encuentra el sol. Entonces, lo que vamos a ver es que a través del asta dorsal va a ser sinapsis con interneuronas, que son las que procesan la información. Eso es en cuanto a lo que vendría a ser sobre todo las extremidades, como les muestra aquí, la mano, pero también hay que tener en cuenta que estas fibras sensitivas también las vamos a encontrar en lo que vendría a ser la cabeza. Entonces, no pasa por la médula, obviamente, sino que va a ir a una
craneal, que es el, digamos, el principal porque es un nervio, ustedes saben que es un nervio mixto y que está recibiendo muchas referencias en prácticamente todo lo que es el rostro, básicamente. Entonces digamos que es ahí donde vamos a tener un sistema sensorial muy desarrollado que difiere de la médula que normalmente vamos a ver. Vean aquí la propiocepción. Para el caso de la propiocepción, ahí lo que nosotros vemos es que tenemos propioceptores, que son receptores que dan cuenta de la posición del cuerpo. Pueden ser que nos indiquen cómo está la tensión de un músculo, o pueden decirnos a lo mejor si un músculo está muy estirado también, ¿no? Los propioceptores comienzan a activarse y envían las señales de manera ascendente, sobre todo por el sistema corticospinal, por el tracto corticospinal, hacia la parte ascendente, que va a llegar una parte a la corteza, otro va a estar llegando al tálamo, y por supuesto, sin ninguna duda, principalmente va a llegar al cerebro, para que se pueda procesar esa información y se pueda dar una respuesta. Ahora, también nos habla de neuronas de primer orden y de segundo orden. ¿Cuál es la diferencia? Si es que a alguien le toca algún tema de seminario, ¿no? O exponer en su maqueta sobre el sistema nervioso, periférico, central, no sé, les pueden preguntar ¿cuál es la diferencia entre las neuronas de primer orden y las neuronas de segundo orden? Vamos a ver cuál es la diferencia. Es muy sencillo. Las neuronas de primer orden, que son las que estamos viendo aquí, se inician desde que el estímulo llegó al receptor. Y esas fibras, esas neuronas de primer orden, llevan la información hasta la médula. ¿Sí? Del receptor a la médula. ¿Cuáles son las de segundo orden? Las de segundo orden son las que van de manera ascendente, desde la médula hacia el encéfalo. Ahí tenemos las de segundo orden. Ahora, hay algunos autores, en realidad son pocos, pero los hay, que hablan de unas neuronas de tercer orden. ¿Qué nos dicen las neuronas de tercer orden? Que son neuronas que van a hacer sinapsis específicamente solamente a nivel del encéfalo. Por ejemplo, transmitir señales desde el tálamo a la corteza, o desde la corteza o el tálamo al cerebelo. ¿Sí? Esas son las del tercer orden. ¿Okay? Vuelvo a repetir, neuronas de primer orden del receptor a la médula, neuronas de segundo orden de la médula al encéfalo, y las de tercer orden confinadas en el encéfalo. ¿Sí? Ahora, para poder entender lo que hemos venido hablando, nos va a permitir interpretar el dolor que siente un paciente. Ustedes en farmacología van a llevar, no sé si es una clase o a alguien le tocará el seminario, lo estuve viendo ya en todos estos años como proyecto de oficio. Al principio lo dan, creo que como clase, y ahora creo que lo dan como seminario para el grupo. Algo que se llama fisiología del dolor. ¿Para qué? Para que ustedes puedan decir que analgésicos les tienen que aplicar, etc. ¿No? Entonces, lo que ustedes tienen que entender es cómo se transmite ese dolor, cómo llega a entenderlo en la imagen y cómo después nosotros lo tenemos que interpretar como médicos veterinarios. Acuérdense que a nosotros, nuestros pacientes no nos dicen que duele. Nosotros tenemos que interpretar cada signo que nosotros vamos viendo. Entonces, si hablamos de dolor, obviamente ya no es fisiológico, por eso lo vemos fisiología del dolor, no vemos farmacología, pero sí podemos entender cómo se produce, cómo se adquiere. Entonces, para esto se va a dar en pasos, fases o etapas. 4 fases. La primera, transducción; la segunda, transmisión; la tercera,
tercera, modulación, y la cuarta, percepción. Voy a explicar cada una de estas fases. La primera, transducción, significa que el estímulo doloroso se convierte ahora en una señal eléctrica. ¿Cómo va a ocurrir esto? Lógicamente necesitamos receptores que van a captar dichos estímulos, que pueden ser, y ojo, cuando hablamos de receptores de dolor, hablamos de nociceptores o nocireceptores, ¿sí? De estímulo nocivo. Pero a su vez podemos clasificarlos en mecanorreceptores, quimioreceptores y termorreceptores. Los mecanorreceptores se necesita de algún objeto que cause ese dolor. Por ejemplo, si tenemos un perrito que está caminando y hay un chinche, ¿no?, con la punta arriba y lo pisa. Ahí tenemos un objeto mecánico que está activando esos mecanorreceptores y va a generar dolor. ¿Sí? Podemos tener quimioreceptores ante un estímulo químico. Por ejemplo, ustedes están con su perrito o tienen un perrito trabajando para alguna práctica, pero a la vez están trabajando con ácido sulfúrico y bien concentrado, y se les derramó un poquito y el perrito lo pisa. Entonces ahí hay un estímulo químico y doloroso, sin lugar a dudas. ¿Sí? Entonces se activan quimioreceptores. Y en los termorreceptores se refiere a la temperatura. Clásico ejemplo, el perrito que está dando vueltas mientras estamos haciendo la parrillada y se cae un poco de carbón y lo pisó. Doloroso con temperatura. ¿Sí? Entonces, todas esas señales ahora se van a traducir. Se traducen en una señal eléctrica, generan potencial de acción. ¿Sí? Y va a ser transmitido, pasamos a nuestra segunda fase, va a ser transmitido a través de todas estas fibras aferentes hacia un centro integrador, que vendría a ser la médula. Y ahí da pie a la tercera fase, que es la de modulación. Y aquí, en la modulación puede ocurrir dos cosas. Una, que se amplifique la señal, o bien que se suprima, ¿no?, que se inhiba. Porque el dolor no fue tan doloroso, o sea, un estímulo doloroso, pero no, digamos, fue tan fuerte. Por ejemplo, vamos al ejemplo de la tachuela o el chinche que el perrito lo pisó. Si lo pisó y fue leve, tal vez va a emitir, no sé, aullar o puede llorar por un ratito y queda ahí, se quedó en la médula, se inhibió porque fue muy leve. Pero ¿qué pasa si pisó ese chinche, esa tachuela, pero se le quedó incrustado en los dedos, en el mismo pulpejo? Va a doler constantemente. El dolor va a ser mucho más fuerte. Entonces la respuesta, los signos que vamos a ver va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque se va a amplificar esa señal. Y al amplificarse va a ir de manera ascendente hacia el encéfalo. Entonces va a dar pie al siguiente, a la última fase, que sería la de percepción. Ahí hay una percepción consciente del dolor. Entonces, ¿qué signos vamos a ver? Si al principio fue solamente llorar y ya, se acabó. ¿Qué veríamos aquí? Para ese ejemplo de la tachuela. Va a levantar la pata, Va a estar quejándose por el tiempo. va a estar quejándose. ¿Qué más? Puede inflamar la pata. Ya, si llegamos a acercarnos y miramos, está inflamada, va a comenzar a lamerse, algunos incluso pueden esconderse, otros van a comenzar con la patita levantada, pero van a correr. Su comportamiento se altera. Se altera totalmente el comportamiento. Entonces, ¿por qué? Porque ahí ya hay una percepción del dolor. Y ustedes en fármaco van a aprender a cómo calmar ese dolor. ¿Sí? ¿Queda claro las cuatro fases? ¿Podría explicarlo de nuevo? Modulación, sí. Una vez que se transmitió la señal y llegó a la médula, aquí, ¿cómo decirles? Ocurre dos cosas. Que se amplifique la señal si es muy fuerte, o que se suprima totalmente. Y quedó ahí y no pasó nada. Lloró un ratito y se acabó. Pero si se amplifica, va de manera ascendente hacia el encéfalo, donde ahí sí vamos a tener ya nuestra última fase, que es la de percepción. ¿Ok? Ahora,
Hay una prueba neurológica, para aquellos que ya trabajan en veterinaria y saben, que se pinza, ¿no? Uno de los dedos, uno de los pulpejos, para ver si hay respuesta. Si ustedes pinzan ahí el dedito, ¿cuál será la respuesta? La va a retirar, ¿no? Entonces ahí vemos que la respuesta es positiva, es decir, la retira. Lo retiras. Es lo que estamos haciendo. Pero, ¿qué pasa si la retira lentamente o no la retira? Porque a veces ocurre, ¿no? Se queda ahí. Está fallando. No hay estímulo. El Hay estímulo es muy estímulo, lento. Pero Muy lento. no hay transmisión de la señal. Mm. ¿Sí? Y eso nos da pie a ver, a reconocer, tal vez hacer un poquito más estudios y ver qué nervios pueden estar siendo afectados. Claro. Porque puede ser uno, pero pueden ser varios también. Y a veces ocurre con problemas de los discos, que afecta ya, por ejemplo, al nervio ciático, ya no podemos tener una buena respuesta. ¿Sí? Entonces, de hecho, son varias pruebas neurológicas, ustedes nos van a ir aprendiendo aquí en el curso, no sé si en semiología o en enfermería, ahí van a aprender a hacer todas estas pruebas. Aquí es una para que puedan entender cómo fisiológicamente tendrían el organismo, eso es lo que nos interesa aquí. Tenemos la formación reticular. Esta formación reticular viene de red, significa que es una red de neuronas, una red neuronal, que recibe y que transmite aferencias desde prácticamente todo el organismo, hablando de somático y de autónomo. ¿Por qué? Porque vean aquí las funciones, ¿no?, que tiene esta red reticular, que lleva de manera ascendente toda la información que fue a través de los tractos, ¿no?, de manera ascendente, para distribuirse en la corteza, en el tálamo, en el cerebelo, en los ganglios, en el hipotálamo, etcétera, etcétera. Vean, función, estado de alerta, vigilia y conciencia. Por ejemplo, cuando ustedes ven a un perrito que está acostado, ¿no?, su mascota que está acostada, con los ojitos cerrados, pero ustedes saben, no sé, una bolsa de papitas y ya está levantando la oreja, ya está levantando y ya está sacando, o sea, ni siquiera abrieron y ya lo vieron ahí. Eso es por el estado de alerta que le da este sistema reticular. Específicamente el SARA, el sistema reticular ascendente activador o activador ascendente, SARA, ¿sí?, que hace que se mantenga alerta. Salvo cuando se encuentra en un estado de sueño profundo, ¿no?, como ocurre con el sueño, la fase REM del sueño. Ahí lo vemos que están soñando, ¿no? Están soñando y no hay, ahí no hay atención. Pero si no, como ya dijimos, acostado al menor ruido ya está levantando la orejita, abriendo el ojo, parado. Modulación sensorial, selección de estímulos también. Justamente por esa capacidad de formar estas redes neuronales, permite que aquellas señales que no son necesarias sean eliminadas y solamente sean aceptadas aquellas que necesitan respuesta. Tono muscular, postura y equilibrio. Cuando se habla de tono muscular, se habla que los músculos deben de mantener una longitud óptima. ¿Para qué? Para que pueda generar una buena contracción, para que pueda generar una buena fuerza contractiva. ¿Sí? Tono muscular. Locomoción, movimientos automáticos, igual, a través de los propioceptores que están captando, ¿no?, el músculo, envían las señales de manera ascendente a través de esta formación muscular. ¿Para qué? Para que puedan procesarlas de la corteza motora, el cerebelo, los nervios basales y finalmente dar una respuesta. Que pueda desplazarse, que pueda escapar, que pueda correr, no sé, como ustedes se imaginen, ¿no? Reflejos también, respuestas adaptativas ante un estímulo externo. O también tipo autónomo, porque ustedes van a ver de que también hay estímulos a nivel de las vísceras, por ejemplo, que van a ir de manera ascendente a través de estas formaciones
cardiovasculares para que lleguen a dónde, por ejemplo, a los centros vitales. Y que, no sé, por ejemplo, aumente el peristaltismo, ¿no? A nivel intestinal. Por poner eso. Sí, entonces vean lo importante que son estas formaciones reticulares. Muy bien, ¿hay alguna pregunta aquí? Algo que no haya quedado claro. Una curiosidad nada más. Sí. ¿Está comprobado que la hepatitis sueña? Está en controversia. De hecho, hay en algunos libros que ya dicen sí sueño, pero hay otros que dicen que no aceptan estos nuevos estudios que hay. Es como el de las emociones. Cuando yo fui estudiante de veterinaria, los perros no tenían emociones. Ahora los estudios dicen que sí tienen